Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, seguimos en el paneo. Las novelas de Trump. Sí. No, pero tú mencionaste unas cuantas, pero la de Elon Musk, Sí, no vamos a hablar de eso. Porque teníamos que irnos a la pausa, pero no, está bien. porque a esa la vamos a dedicar. Vamos a hablar porque a esa la hay vamos a mucho dedicar, que hablar. Porque ahí hay mucho que hablar. Lo que no se ve es mucho más. Sobre todo mucha gente que está hablando y la he oído en la prensa y en la radio con unas opiniones muy sesgadas de lo que está pasando. Lo primero que quiero decir es que Trump habló con Xi Jinping por teléfono. Y están de amores, hermano. Están de amores. Sí, aunque él dijo que era difícil, que era un tipo difícil. No, pero dijo, la declaración de la conversación telefónica es que mi amigo Xi Jinping, claro, y nos vamos a poner de acuerdo, y vamos a hablar de, estos son los temas, no vamos a hablar ni de Irán, ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de Ucrania. Pero dijo que es un tipo difícil para ponerse de acuerdo. Es chino. Sí, se la pone en China. Así, ¿no? Pero fueron muy optimistas. Muy optimistas. Pienso yo que la declaración. Muy bueno, las declaraciones, y además confirmó que va a viajar a China. Exactamente. Hay un viaje programado. Sí, bueno, porque en esa conversación él dice que Xi Jinping lo invita. O sea, exactamente. Que él y la esposa de Xi Jinping invitan a Donald Trump a visitar China junto a Melania. Sí, es capaz de ir. Probablemente sí. Hay con la agenda de ella, porque mira, yo he oído, ella maneja su agenda particular. Sí, Melania. Sí, esa gente no vive juntos. No. Nosotros... Nadie sabe dónde está ella. New York Times escribió un artículo, salió un artículo hace como una semana y pico de Where's Melania. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está Melania? Ella va donde debe ir, que donde la llama, donde hace algo. Ella cumple. Ella cumple, exactamente. Así es. Mira, he oído personas que hablan de la supremacía de China y de lo bien que está posicionado. Y es verdad, China ha trabajado por años, por décadas, en preparar la infraestructura económica de ese país, que la infraestructura industrial se preparó para ser la fábrica del mundo y tiene todas las condiciones para eso. Estados Unidos, como forma de presionar, porque si bien es cierto que el que fabrica tiene poder, el que compra también. Claro. Entonces, sí, lo que pasa es que, oye, la gran diferencia, vamos a hacer una pausa ahí. El comercio con Estados Unidos representa, como aporta el Producto Interno Bruto chino, apenas el 2%. Aunque es el 15% de su comercio exterior en exportaciones, es apenas el 2% del aporte al PIB. Es decir, que China puede prescindir sin problema de Estados Unidos. Bueno. Ahora, el problema es que Estados Unidos no puede prescindir de China porque el 60% de las importaciones que llegan a Estados Unidos vienen de China. Sí, si eso fuera verdad, 100%, China no estuviera enfrentando problemas internos de cierre y protestas de fábricas a lo interno, es que, si tú no se publican, que de verdad... Bueno, si China no le importara, no es que no le importa, de hecho China está negociando y hay una relación que va más allá del comercio. Ahora, lo que te quiero decir es que China está en mejor posición para enfrentar esta guerra, tanto es así que se produce la negociación y China no hizo nada. Se mantuvo hipertérrita, esperando que Estados Unidos se cansara. Además, se dio cuenta que Donald Trump estaba en una posición de debilidad y de bravucón, y que le puso un 145% de aranceles, ellos le ponen el 125%, mira, y esperó el tiempo suficiente, que apenas fueron como 60 días o menos. Sí, menos de 60 días para que Donald Trump decidiera negociar con ellos. Mira, no necesariamente es tan fácil para no es tan fácil, pero fue así. No, es fácil, lo que no estamos hablando. Además, si tú amenazas al 2% y bastó del PIB, un día en Ginebra para llegar a un acuerdo. Si tú amenazas al 2% del PIB de una economía de ese tamaño, claro, obviamente vas a tener problemas. Pero el problema, lo que creo que el punto de José es que el problema es mayor para Estados Unidos. Claro. Quien tiene más urgencia en resolver eso son los Estados Unidos no estaba en capacidad realmente y los chinos sabían desde un principio eso y por eso se mantuvieron tranquilos. Mira, China ha actuado siempre con inteligencia durante décadas. Ahí está. Y con planificación, sobre todo. Sobre todo planificado.
y ellos siempre van a actuar a favor de lo que les conviene. Ahí no hay partido demócrata, partido republicano, woke, derechos humanos, nada de eso. Ellos están enfocados en lograr lo que les conviene a lo que ellos han planeado que van a hacer en el mundo. Indiscutiblemente, que están mejor preparados, eso es incuestionable. Ahora, aquella persona que dice que a China no le hace nada, que no le importa, no es así. No es que no le hace nada ni le importa, Luis. Es que el impacto es menor. Y la dependencia de Estados Unidos de las importaciones de China no es... China no importa prácticamente nada de Estados Unidos, eso es lo primero. Ajá. O sea, y lo que importa es tanto que le hace un daño terrible a los productores norteamericanos. Lo principal que estaban presionando a la administración de Donald Trump por eliminar el arancel o ir a una negociación con China eran los productores norteamericanos. China importa de Estados Unidos granos, soya, trigo, o sea, productos agrícolas. Es la mayor importación que realiza. Y estamos hablando de que estaban al grito los productores, porque los volúmenes de consumo de China, de soya, por ejemplo, son volúmenes 1.300 millones de consumidores de ese producto. Es decir, la posición de China en esta guerra que inició Donald Trump, porque es lo que te quiero decir, Donald Trump está atacando. No provocado. Ellos están en la cima ya, y Donald Trump desde abajo tirando piedras. No, realmente China lo único que esperó que Donald Trump se cansara y que la presión interna en Estados Unidos lo obligara a negociar, y fue lo que pasó. Claro, Donald Trump es más estridente. Con relación a la República Dominicana es el coloso del norte, pero para los chinos realmente no significó un daño económico, lógicamente, pero yo estoy seguro que fue mayor para los Estados Unidos, mucho mayor. Y por eso, en pocos días, apenas 60, 70 días, Donald Trump cede, porque los chinos no cedieron. ¿Qué hicieron los chinos? Le pusieron el mismo arancel. Claro. Y se pararon ahí. Sí. Mira, hay una caricatura de New York Times donde aparece Xi Jinping bebiendo café. Mira, así. Y Donald Trump voceando, chiquitico. Y Xi Jinping grande bebiendo café. Mira, así. Y Donald Trump voceando y tirando piedras y cosas. Y la realidad es que se vio, lo que se percibió es que la posición de poder era de los chinos. Y efectivamente, lo que se ha demostrado es que quienes tuvieron que ceder fueron los que impusieron el arancel y los que iniciaron esta guerra. ¿Tú entiendes? Gana el que pierde menos en esa guerra. Pero vamos a ver cómo se da. Hay que decir lo siguiente, que tú hablabas de Made in China y de la fábrica del mundo. Sí. Los chinos hoy en día han pasado de esa política que se inició en los años 70, se llamó el gran salto hacia adelante, que no tuvo un efecto hasta que China realmente se abrió al mundo, que eso inició en la década de los 90, y que inició ese proceso de crecimiento, ¿no? Y hoy en día los chinos pasaron de ser el exportador número como 20 en el mundo al número 1. ¿Después que entró la OMC? Después que entró la OMC, precisamente. Yo estuve participando en un panel en Funglode. Hay un centro de estudio chino que lo dirige Manalo Pichardo y bueno, se discutió ese tema. La realidad es que China ha iniciado políticas internas para, primero, producir con más calidad. Es decir, el Made in China de producto barato, con patentes copiadas y con materiales malos y de baja calidad, ya eso ha ido cambiando. Hoy en día China registra más patentes que Estados Unidos. 10 veces. 10 a 1. O sea, la relación es 10 a 1. China se preparó a sus profesionales, los mandó a estudiar en universidades fuera en Estados Unidos, y en Europa y en 250.000 anuales. En otros países. Gradúa no sé cuánto, creo que medio millón de ingenieros o 1 millón de ingenieros al año. 800.000. Y hoy está enfocada en producir calidad para competir en el segmento, digamos, que sí se les reconocía a otros países como Estados Unidos, Alemania, que tenían ventaja porque sí producían bienes, ¿verdad? Digamos, el que quería algo bueno, de calidad, tenía que comprar algo alemán o norteamericano, ¿verdad? No chino.
Pero eso ha ido cambiando. Lo otro que han hecho es incentivar el consumo interno. Consume lo chino. Hay una campaña, sobre todo desde la primera administración de Donald Trump, que inició con porque este tema arancelario no es nuevo. Él lo aplicó en el 2017, sí. Cuando fue presidente en la primera ocasión. Y los chinos inteligentemente decidieron, no, pero vamos a incentivar el consumo interno. Lo otro, que han constituido el bloque comercial con acuerdos de libre comercio en ASEAN, con los países de Asia, más grande del mundo. Es decir, han dicho, no, pero si tenemos que prescindir de los Estados Unidos, vamos a integrarnos los países de Asia y del Pacífico, sobre todo que Estados Unidos abandonó el acuerdo transpacífico, que fue negociado por Obama. Donald Trump lo abandonó y por eso también China construye ese megapuerto en Perú para asumir el predominio del comercio en la zona del Pacífico y en la zona de Asia. Es decir, los chinos... va a hacer una inversión súper millonaria en Brasil. Si yo tuviera que apostar en una guerra comercial, yo apuesto a China. Yo apuesto a China. Completamente. 20 veces. Sí, porque además es indudable. Además de que la China... apuesta no es Estados Unidos o China, porque es obvio que China se preparó y ha hecho. No, y además... Mientras China ofreció mano de obra durante varias décadas a todos esos países industrializados y logró mover las fábricas de esos países a China, mientras tanto estaba preparando la infraestructura interna para la transferencia de conocimiento, para la mejora de la parte logística, para la construcción de esa fábrica, para que cuando esas empresas se fueran, China se quedara. Y adquiriendo materia prima y capacidad. Qué bueno que tú mencionaste esto, porque precisamente esta semana, ese proceso que se dio a China se llamó el proceso de relocalización de la mano de obra, de la producción, de la manufactura. Donde las principales compañías norteamericanas se fueron a producir a donde les salía más barato. En este caso China, mano de obra barata, disponible para producir incluso tecnología. De hecho, hay una empresa que siempre se menciona, Foxconn, que es una de las empresas más... Los chips de los iPhone, no, y fabrican los iPhone, no solo los chips. Tecnología el producto final, que no tenía China que ya la tiene. Esta MacBook Pro que yo tengo aquí tiene que ser fabricada en China, tú puedes estar seguro. No solo los chips, la manufactura. Incluso conocemos el conflicto con esta empresa holandesa que tiene los Estados Unidos, que es la manufacturera de las máquinas que producen los chips. Sí. Entonces, se dio ese proceso de relocalización. China tenía esa política de convertirse en la fábrica del mundo y ahora, ya desde hace tiempo, esto empezó probablemente con Obama, Estados Unidos, o quizás antes, Estados Unidos ha iniciado un proceso de lo que se llama nearshoring o onshoring. Es decir, Donald Trump quisiera que las empresas volvieran a Estados Unidos. Es difícil. Es difícil porque yo veía cuál es el costo de mano de obra en Estados Unidos. Entonces, son empresas manufactureras. O sea, algunas quizás que dependen poco de mano de obra, qué sé yo, las empresas intensivas en tecnología quizás pudiesen volver a Estados Unidos, sobre todo con esquemas de subsidio y además eliminación de impuestos, porque estas empresas en China están en zonas económicas especiales, es decir, en zona franca. Igual que lo que ocurre en el caso de la República Dominicana, de Centroamérica, de México, que son empresas que están en esquemas de incentivos fiscales que le permiten producir sin pagar impuestos. Pero cuando tú vas al componente costo de mano de obra, en Estados Unidos un operario, el salario mínimo federal son 7,69 la hora. En República Dominicana son 86 centavos la hora. El salario mínimo, el salario mínimo, en zona franca, porque estamos hablando de salario mínimo, son 15,000 pesos, 14,960 pesos. Esto equivale a 86 centavos de dólar la hora. Entonces no hay forma de que Estados Unidos compita con países como los nuestros en el tema del costo de mano de obra. Y vimos esta semana, yo diría que hasta con júbilo, porque uno se siente bien cuando esos
paradigmas, ¿verdad?, de la información, como CNN, en inglés, decía yo, porque en español digamos que eso es de nosotros. CNN en inglés hizo un reportaje especial, que invito al que quiera verlo, sobre el boom que está teniendo la República Dominicana como destino de inversión, sobre todo los Estados Unidos. Desde hace ya tiempo recibe más del 40% de la inversión que viene a Centroamérica y el Caribe. Pero el impacto que ha tenido la guerra comercial de Donald Trump, que aunque le ha impuesto al caso de la República Dominicana un arancel de un 10%, hay productos y sectores en México a los cuales le aplicó un 25%, y estos están viniendo a la República Dominicana. Igual que ha incrementado el proceso de nearshoring que se está dando de fábricas que están en China, por ejemplo, de calzado, de textiles, donde ya en el caso dominicano también implementos médicos, implementos electrónicos, donde hay ya una experiencia acumulada en la República Dominicana, hay mano de obra disponible y hay capacidad técnica para acoger inmediatamente esas industrias. Estas industrias están llegando a nuestro país. Y yo creo que es importante, yo dije que el costo de la presidencia de Donald Trump va más o menos por $1.000 millones al año, si calculamos que le exportamos cerca de 7.000, casi $8.000 millones a los Estados Unidos y nos están aplicando un arancel de un 10%, más lo que pudiese implicar el arancel del 3.5% sobre las remesas, que es parte del bello, bonito y gran proyecto que generó ese conflicto, y se llama así, porque así fue que le puso Donald Trump. Un nombre totalmente con una connotación sarcástica, ¿verdad? Porque es un proyecto realmente que genera una reorganización impositiva y busca, aunque Elon Musk dice que no, que todo lo contrario, pero busca, digamos que equilibrar un poco el tema del déficit fiscal en Estados Unidos. Y ya cuando entremos quizás a lo de Musk, podemos hablar un poquito más de eso. Por ahora el de los aranceles está suspendido. El punto es que en cualquier caso a la República Dominicana le costaría un 10%, pero aún así tiene ventajas comparativas con relación a China y al resto del mundo, porque China como quiera va a pagar un arancel de un 30%, creo que ahora fue el que consolidaron en las últimas negociaciones. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos no está preparado para traer esas fábricas de vuelta a Estados Unidos. Esas fábricas no vuelven a Estados Unidos. No tienen la capacidad logística, no tienen la infraestructura vial. ¿Y el costo? No tienen las obras civiles que se necesitan, no tiene las capacidades de preparación de no los tiene la energía, vía de comunicaciones, logística, no la tiene. Estados Unidos tiene un desfase con respecto a su inversión en infraestructura interna de más de 15 años. O 20 Pero años. Lo del costo de mano de obra, es decir, cuando tú tienes un país como República Dominicana, que son 80 centavos de dólar la hora, frente al mínimo federal, que en algunos estados es mucho mayor. Claro, $12. Hay estados que tienen $12. No, $17. 17. En Los Ángeles, en California son $16.99. Sí. En Nueva York son $17.25. Pero imagínate, o sea, dentro de los Estados Unidos hay un proceso de relocalización de empresas que se han ido de California para Texas. Exacto. Dentro de atrás de los $7.25 del salario mínimo. Dentro de los Estados Unidos están teniendo problemas para ubicar empresas. Entonces, imagínate tú si van a competir con potencia del exterior, que tienen de todo, pues China produce más del 50% del acero del mundo. Sí. O sea, es chino. O sea, ya los chinos no necesitan, obviamente, volvemos a la idea donde empezamos. Quien tiene más capacidad de resistencia en este conflicto es China. Indudablemente. Tiene mayores fortalezas. Ahora mismo China es más fuerte en ese que los Estados Unidos. Entonces, es inteligente de Trump. Se calcula que en poco tiempo, relativamente a mediano plazo, va a ser incluso a nivel militar superior a los Estados Unidos. Ya lo es. Hay muchos expertos que hablan de que ya lo es. El director del Pentágono dijo que si China se propone en pocas horas puede destruir toda la flota norteamericana marítima. En todos los ejercicios de simulación electrónica, China hunde la flota completa de Estados Unidos. Eso es indudable. O sea, a ese nivel están las cosas ahí. Ahora, nosotros hemos hablado de las técnicas de negociación de Trump,
The Art of the Deal es una obra que nosotros hemos mencionado muchísimo, que quien quiera entender a Donald Trump y su accionar tiene que leer ese libro, en donde lo primero que él hace antes de iniciar cualquier cosa es disrumpir. Una galleta. Una galleta, lo primero. Sí, como lo decía el papá y después vamos a hablar. El papá de un amigo mío, empresario importantísimo, Manuel García Arévalo, su papá, don Manolo, le decía, no, pero le diste una galleta. Estuve negociando con fulano, tal cosa. Pero le diste una galleta. Y dice, no, papá, pero ¿cómo somos gente civilizada? No, primero hay que dar una galleta. Te joderás, Manolito, te joderás. Donald Trump aplica esa filosofía. Una galleta primero. Eso es lo que hace disrumpir para cambiar el escenario, para desconcertar al opositor o al oponente, y entonces comenzar a negociar desde una posición privilegiada. Y es lo que ha hecho. Cada vez que hace eso, cada vez que Donald Trump toma una medida, hay que pensarla en ese sentido. No porque es estúpido, no porque es que lo es, que tiene mucho, no es estúpido nunca. Lo que menos tiene Trump es que es estúpido, es muy inteligente. Pero su parte emocional es otra cosa, su inteligencia emocional es otra cosa. Esas medidas hay que analizarlas en función de esa capacidad de negociación de Donald Trump. Entonces, ese paquete de medidas que se aprobó por ambas cámaras y los dos partidos es la clave de una de las claves de el rompimiento de Donald Trump e Elon Musk. Porque en ese paquete se suspende por primera vez, primero se suspende el subsidio supermillonario que tenía a los vehículos, al desarrollo de los vehículos eléctricos, primero. Y segundo, $7,500 por unidad. Segundo, reduce sustancialmente son como $3,000 millones el presupuesto de la NASA. Ahí están los dos factores. $20,000 millones en contrato tenía. Pero ahí hay un pleito en la NASA, porque además de la reducción del presupuesto, el candidato. Exacto, Elon Musk tenía un candidato que era quería una persona de su confianza, claro, que lo había propusto como candidato a dirigir la NASA. Ese Jared Isaacman se llama. Recuérdate que además Elon Musk, SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, está diseñando, él ha dicho que lo va a detener, a la luna. Un cohete que es capaz de llevar a la gente directamente en vivo, sin escala, a la luna. Es decir, acuérdate de esa famosa idea de establecer en la luna. Bueno, yo recuerdo, y ustedes probablemente en los también, 80, claro. aquella famosa Base lunar alfa. Base lunar alfa, claro que sí. A mí me encantaba Maya, que tenía una... se transformaba en animal y además era una mujer muy bonita, una actriz muy bonita. Realmente esa idea de que la luna sirva de base, claro. Incluso se habla de que la luna también tiene recursos minerales importantes que pueden ser explotados, y hasta se ha hablado en el caso de los chinos, ya que estamos en este conflicto, en estos comentarios con relación al conflicto comercial, que los chinos han explorado lo que se llama la cara oculta de la luna. Sí. ¿no? Bueno, la nave que mandaron se perdió. Mira, hay una serie en Apple que se llama For All Mankind. For All Mankind es excelente serie y trata de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Sí. Y parte de un supuesto de que Estados Unidos no llegó primero a la Luna. Sí. Suponiendo que Estados Unidos no haya llegado primero a la Luna, ¿cómo eso hubiera impactado en la carrera espacial? De parte de la teoría conspiranoide, que no fue, la llegada a la Luna fue en un estudio de televisión. Entonces, hay una película, no sé si tú la recuerdas, donde se contrata un productor de Hollywood. Sí. Para que monte, recree todo. Se dice que se contrató a Kubrick, que fue el de Odisea 2001, Odisea del Espacio. Stanley Kubrick. Pero esta serie es muy buena porque habla de cómo ya ha avanzado tanto la carrera espacial, que hay una base en la Luna y que se está hablando de otra base en Marte. Esa serie es súper interesante a propósito de eso que quiere y que ha sido el sueño de toda la vida de Elon Musk, de llevar el hombre a Marte.
y de transferir una civilización hacia otro planeta. Pero entonces Elon Musk se desesperó. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que dar una terapia. Yo le doy... Oye, que la política es un campo muy la diferente gente, al... Elon Musk debió haber cogido una clase con Zorrillo Osuna de paciencia. De paciencia, esperando el nombramiento. Mira, eso es así. Eso es así, pero el problema no es de nombramiento, lo nombraron de una vez. No, pero quiere que le nombraran cuánta gente. Y vivía metido en la oficina oval. Sí, está bien, pero ahí no no lo nombraron había, a ahí ese no a había. manejar la NASA. Al contrario, el problema, uno de los problemas, yo creo que el mayor, es que Elon Musk ha perdido dinero, valor, Claro. no dinero, ha perdido valor. ¿No? Y ahora cuando pelea con Trump más, porque las sí. acciones se han desplomado. Claro, 36, incluso 34 mil millones de dólares, creo que. o sea, las acciones de Tesla creo que han bajado un 35%. Sí. Esto ha representado alrededor del 30% del patrimonio de Elon Musk, del que tenía, ¿verdad? Porque él ha venido increciendo, llegó a estar en diciembre, cuando ganó Donald Trump, en noviembre, su patrimonio tuvo un boost, es decir, pasó creo La que de luna de 300 y miel. pico mil a casi 500 mil millones de dólares. Sí, unos centavitos. Entonces diría Donald Trump que lo que yo te di te lo puedo quitar. Sí. Sí. O sea, está en Pero una... lejos de- Ahora se estima, ayer yo le pregunté a la inteligencia artificial en cuánto estimaba el valor del patrimonio de Elon Musk a raíz de este conflicto y me dijo que estaba alrededor de 410 mil millones de dólares, Oye, estuviera que preocupado. implica una pérdida de cerca de un 25% de su patrimonio. Increíble. Yo estuviera preocupado con 410 mil millones Y de dólares. mira, lejos, 400 y pico Por tiene ese eso, tipo. 410 mil millones de dólares. lejos de hacer como han hecho los demócratas o los partidarios o los opositores de Donald Trump, que han hecho fiesta, porque la verdad es que tenían desde las elecciones Sí, que no no tenían ganaban. ningún argumento No les salía nada. en contra, no les salía nada para atacar. Habían estado silenciados completamente. Y esta ocasión ha sido la oportunidad para que comenzaran. Yo he visto en las redes gente que Celebrando, tenía 9 meses que no hablaba. Eufórico estaba. Mira, Y lo poco estaban que dijo eufóricos. Elon Musk es que si él no apoya a Donald hubiera Trump, ganado. Si no los por mí, republicanos pierden la oficina oval, es decir, Kamala fuera la Y el presidenta Senado, de la 49 a República. 51. Hubiesen perdido The La House, mayoría la son- Casa de los Representantes, es decir, pierden lo que es la Cámara de Diputados. Y tuvieran 49-51 a favor de los republicanos en el Senado. Yo creo que Elon Musk enterró su carrera política ahí mismo, cuando dijo eso. Bueno, un tipo que tiene 400 mil millones nunca está que aterrado. Pero él quería ser presidente. Señores, la inteligencia emocional. No puede. de ambos- Vuelvo y reitero. Digo, él Un no tipo- puede ser presidente, perdón. Él no puede ser No, presidente. porque no nació en él no nació en Estados Estados Unidos. Tiene Pero razón. está bien, un tipo que tiene 410 mil millones de dólares. No, yo él- no lo descarto él para habló nada. de Lo que crear un pasa es, José, partido. que ya no es confiable. Habló de crear un partido. Vuelvo y reitero, un entre- tipo que tiene 410 mil millones de dólares, que es Bueno. 3 veces lo que tiene Bill Gates. Realmente yo no lo descarto para nada. Hay dos puntos que yo quiero resaltar. Y es que lejos de que esto vaya en detrimento de Donald Trump, lo que habla es bien de Donald Trump porque no cedió ante las presiones del amigo. Porque Claro. lo acerca a la clase política de la cual la relación con Musk lo había alejado. Correcto, pero No necesariamente. Su responsabilidad principal de hacer lo correcto en cuanto a la economía norteamericana, que no se podía dar el lujo de continuar A eso ideológicamente voy. con el Luis trae un subsidio. tema que tal político, Donald Trump ahí se estaba comportando como el político tradicional, Ujú. que se deja cooptar por en este caso, una Un persona, allegado. un allegado, pero que le permitió ganar, uno que lo favoreció en el Sí, proceso, un compromiso que le dio dinero con el hombre Compromiso. más rico de Estados Y Unidos le dio y el más influencia. rico del mundo, Y que lo ayudó a ganar. y que entonces estaba ejerciendo la presión que entendía, pasándole las facturas a Donald Trump. Y a la clara. La presión que él entendía que era normal. Él creía porque que iba a manejar. Lo que le correspondía. es una visión empresarial. Si yo te Correcto. apoyo, entonces tú Yo me tienes. saco provecho. Aquí están las facturas de esto. Yo manejo Primero, Dodge, yo voy a hacer tal cosa. mantener el SpaceX, subsidio, Tesla. Mantener el Donald Trump, subsidio, aumentar el presupuesto de la NASA y ponerme ¿Qué a ha, esa persona. qué A los ha- míos. qué ha A los proyectado Donald Trump? No, que no se deja Correcto. presionar de nadie, que no tiene compromiso con nadie. Así mismo es. Y en eso, en la sociedad norteamericana, eso es bien visto. En el caso dominicano,
es peligroso. Es peligroso. Porque es una política de compromiso. Sí, que tú eres desleal, que no se puede confiar. Por ahí anda tú un candidato cumple. que marca muy bien, pero Sí. tiene que resolver ese problema si Sí, quiere sí. tener posibilidades. Sí, hay que no cumplir. suelta nada. El cumplidor hay que ponerle. es Tenía así. otro apodo, ahora que diga, mira, el cumplidor. Hay que ponerle. Ahora bien, los expertos y empresarios, amigos, y creo que van a luchar, sobre todo esas compañías de inteligencia y proveedores del gobierno, van a hacer que Elon Musk se acerque a Donald Trump. Donald Trump no lo va a buscar a Musk. Ya Elon Musk está pero pidiendo cacao. Ayer dijo que ya, que vamos a dejar eso. Que no vamos a seguir completamente. peleando. Creo que Y otro cruzaron, punto. creo que los monstruos cruzó líneas que. No, es que la inteligencia emocional de los publicarle grandes ese egos, video de Epstein, eso no fue, mira, eso fue un golpe se bajo. desesperó Sí. en eso. Sobre todo con respecto a los archivos de Epstein, que yo entiendo, no sé si me equivoco, que ahí no hay nada que Era un vaya video a salir. era un video que ya era público. Un video viejo. Lo que publicó Elon Musk Se era había, un video que ya se era había público. publicado en febrero por Sí, la hombre. administración de Donald Trump y no por los demócratas cuando fueron gobiernos que no lo publicaron, que Porque no no había nada. sacaron los... Y la única razón por la que no sacaron eso porque no había nada malo de sus opositores. Esto se está pareciendo a... ¿Ustedes se acuerdan el episodio dominicano de Yo te tumbo? Así, Y yo te quiebro. Pero lo dije en un chat. Sí. Y la respuesta el banquero y el presidente. del estadista, pero yo te quiebro. El banquero y el ¿Y presidente. quién pudo más? ¿El banquero o el presidente? Lo puse en un chat de que es una repetición. El banquero de terminó eso preso. Aquí. Eso es así. Así que... Bueno, pero vamos, no, tenemos que irnos. Sí, la pausa. Vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien.